En este video te voy a mostrar cómo vender tus servicios de arquitectura y por ende cerrar más proyectos todos los meses. Ahora, algo que le pasa a casi todos los estudios de arquitectura con los que hablo es que tienen un prospecto interesado, alguien los contactó, alguien les mandó mensaje y lo que hacen es mandarle una cotización por PDF. Y después, silencio. El prospecto desaparece y el arquitecto no sabe qué pasó. Y la explicación que más escucho es que el cliente no tenía presupuesto, es que se fueron con otro arquitecto o es que los clientes no valoran el diseño. Pero la realidad es otra. Mandar una cotización sin tener un proceso de ventas detrás es la forma más rápida de hacer que te comparen por precio. Porque si el prospecto no entendió tu valor antes de ver el número, lo único que va a ver es el número. Y cuando eso pasa, siempre vas a perder. Y no porque seas caro, sino porque nadie te explicó cómo vender. En este video te voy a mostrar el proceso de ventas completo que aplico con mis clientes para que cierren proyectos todos los meses sin sentirse vendedores. En este video vamos a ver varios puntos clave que tengo aquí anotados aquí al lado. Y bueno, vamos a ver por qué mandar una cotización en PDF sin proceso es regalar el proyecto. Ok, esto para mí es bastante intuitivo porque, bueno, ya llevo varios años en la parte de ventas, pero mandar una cotización en PDF no muestra absolutamente nada de valor. Y más cuando esta propuesta está mal estructurada, básicamente solo es una lista de entregables y el precio. Realmente el prospecto no tiene nada por qué compararte que no sea el precio. Y obviamente si tiramos una lista de un montón de entregables técnicos, el cliente no los va a ver. No los va a ver absolutamente nada. Entonces se va a fijar únicamente en el precio y no va a saber dónde está la diferenciación, dónde está el valor o por qué debería contratarte a ti y no al estudio que le cobra 20 o 30% más barato. ¿Okay? Entonces básicamente es eso. Luego vamos a ir viendo cómo se crea una propuesta y cómo hacer una llamada de ventas, que es lo que tenemos que hacer. Porque si nada más mandamos la cotización, realmente no podemos defenderla de ninguna forma y vamos a perder siempre. Como segundo punto tenemos cómo setear un prospecto interesado antes de que llegue a la llamada. Primero que nada, Julián, ¿qué es setear? Bueno, setear es el proceso que se lleva por mensaje antes de tener una llamada con un prospecto. Es básicamente el proceso de calificación que vamos a tener previo a una llamada de diagnóstico. Es una conversación con un cliente potencial. Simple, para facilitar los términos. Y bueno, ¿cómo funciona esto? Desde un anuncio, desde contenido orgánico, etcétera, un referido incluso, vamos a calificar al prospecto y a filtrarlo para ver si tenemos o deberíamos de tener una llamada de diagnóstico. Entonces, ¿qué vamos a calificar y a filtrar de este prospecto? Primero, ¿qué tipo de proyecto es? ¿Dónde está? La urgencia real y, bueno, medidas del terreno, qué tiene avanzado, planos, etc. Queremos ver eso, urgencia real, tipo de proyecto y empezar a orientar un poco la parte del presupuesto, no preguntarlo de una. Lo que queremos hacer es ver si realmente por la comunicación y el lenguaje que lleva el prospecto realmente se acopla a nuestro tipo de cliente ideal, a nuestro nicho, para ver si vale la pena llevarlo a una llamada de diagnóstico donde lo calificamos más y tenemos la información para presentar una propuesta. Ahora, como siguiente punto tenemos cómo hacer una llamada de diagnóstico que genere confianza y califique al prospecto. Bueno, vamos por partes. Primero, una llamada de diagnóstico funciona simplemente para que nosotros conozcamos a profundidad el prospecto y el tipo de proyecto y que califiquemos a este prospecto para ver si vale la pena hacer una segunda llamada para presentar una propuesta. Entonces, dicho esto, ¿cómo vamos a hacer una llamada de diagnóstico? Primero, el primer paso es, bueno, ya tuvimos que haberlo filtrado en nuestro proceso de seteo o pre-call y en la primera llamada de diagnóstico lo que vamos a preguntar, y al principio tenemos que setear el frame y la agenda. Primero vamos a, no sé, decir, hola, ¿me escuchas? Nombre del prospecto. Y después le vamos a comentar cómo va a funcionar la llamada. Mira, esta llamada no es para venderte absolutamente nada, simplemente quiero conocer a profundidad tu proyecto y tu situación actual para saber si obviamente podemos ayudarte y si somos el mejor estudio para ayudarte, te lo haré saber, así como si no somos el mejor estudio para ayudarte también. Después de esto, bueno, te voy a hacer algunas preguntas
y después te voy a decir exacto si te podemos ayudar o no, y vamos a agendar una segunda llamada para presentarte la propuesta en todo caso de que sí califiques para trabajar con nosotros o que podamos ayudarte. Básicamente así seteamos la agenda. Después hacemos preguntas de calificación y para conocer a profundidad el proyecto. Esto es lo que ya se los dejo a su consideración, las preguntas que ustedes tengan que hacer para poder tener una propuesta bien elaborada con un presupuesto, alcances, entregables, método, etc. Y eso es muy importante, las preguntas que vayamos a hacer, porque tenemos que conocer al prospecto bien, sus situaciones pasadas con, no sé, otros arquitectos, otros constructores, para ver realmente cómo podemos mostrar más valor aún en nuestra propuesta y, por ejemplo, qué situaciones malas ha tenido con un arquitecto para que justamente reforcemos en la propuesta de que nosotros no vamos a hacer eso o que nuestro proceso evita totalmente ese tipo de cosas. También tenemos que preguntar qué es lo que valora más el prospecto, no sé, que no tengan retrabajos, que no haya retrasos, etcétera, que el presupuesto no se salga, y en la propuesta vamos a usar eso para realmente crear ese factor de valor que literalmente revierte el riesgo que ya ha sufrido o que tenga miedo en su cabeza de sufrir. Básicamente así es como hacemos la llamada de diagnóstico y al final obviamente agendamos la segunda llamada en todo caso de que el cliente califique, ¿no? Y presentamos la propuesta. Y para eso voy con el segundo punto, que es cómo presentar una propuesta sin que el precio sea lo primero que evalúen. Esta segunda llamada de presentación de la propuesta, en esta segunda llamada ya tenemos toda la información que necesitamos para poder cerrar al prospecto. Obviamente, si generamos una propuesta es porque está calificado, entonces simplemente tenemos que seguir este orden en la llamada para que sea del máximo provecho. Vamos a empezar la segunda llamada con una apertura, que es básicamente donde confirmamos el horario agendado, confirmamos que están presentes los tomadores de decisión y vamos a empezar a setear la llamada, qué es lo que va a pasar en la llamada. Vamos a decir que en esta llamada vamos a ver la propuesta que elaboramos conforme a las preguntas del diagnóstico y en la propuesta van a estar el alcance, el método, las garantías y la inversión. Entonces al final vamos a tener 10 minutos para cualquier duda que tenga y ver los próximos pasos. Y vamos a terminar con una pregunta de ¿hay algo que ha cambiado en el proyecto desde la última vez que hablamos? Para empezar la conversación. En la fase 2 vamos a hacer una recapitulación del diagnóstico. Vamos a devolver toda la información que recibimos en la llamada de diagnóstico y la vamos a devolver con expertise. ¿Okay? ¿A qué me refiero con esto? En 3 frases máximo vamos a devolver primero, tu proyecto necesita X cosa para obtener el resultado principal que tú quieres. ¿Okay? Como segunda frase vamos a decir, estás en esta etapa actual de tu proyecto con las cosas que tienes, no sé, permisos, planos, terreno, etc. Y como último punto vamos a devolver y articular los riesgos que nosotros vimos que hay en su proyecto que no está viendo él. Entonces eso nos va a dar muchísima autoridad y muchísimo expertise en esta segunda llamada. Y obviamente también tenemos que, antes de decir la inversión, recapitular los riesgos y anclar esos riesgos que no está viendo el prospecto y cuantificarlos con dinero real que estaría perdiendo si no nos contrata a nosotros. Y lo que nunca tenemos que hacer es justificar el precio, porque pasa que decimos el precio y sentimos un silencio un poco vacío, entonces intentamos justificar más el precio. Entonces, después de decir el precio, el costo, la inversión, no decimos absolutamente nada y no entramos en ese regateo, es lo más importante. Luego vamos con el resultado principal, que es básicamente el reflejo de nuestra oferta desglosado en una estructura de ventas. Un buen ejemplo de un resultado principal podría ser tu oficina lista para operar en 10 semanas sin retrabajos, sin sobrecostos, sin atrasos de obra, para aguantar el triple capacidad operativa de tu empresa y que tus empleados se sientan de la mejor forma para dar X porcentaje más de trabajo. Eso se me ocurrió ahora mismo, por ejemplo. Y una mala articulación de un resultado principal podría ser tu casa hermosa con un diseño que refleje tu personalidad, por ejemplo. Eso es como no tenemos que articular
nuestros resultados. Entonces, si todo esto resonó contigo y quieres implementar este sistema de ventas en tu propio estudio de arquitectura, te dejo aquí abajo en la descripción el link para reservar un espacio 1 a 1 conmigo. Platicamos y analizamos tu estudio para ver si tiene sentido siquiera construir este sistema de ventas para que empieces a cerrar proyectos nuevos en los próximos 90 días. Y si todavía no estás listo para dar ese paso, igual quédate por acá. Todas las semanas estoy subiendo contenido sobre ventas, marketing y crecimiento para estudios de arquitectura. Nos vemos en el próximo video.